Me llamo Marco Rinaldi. Tengo 46 años y llevo más de 2 décadas mirando el mundo a través de una cámara. Durante mucho tiempo creí que la fotografía era una manera elegante de decir la verdad. La luz no inventa historias, solo revela. Las sombras no tienen voluntad propia, obedecen la física. Y cuando algo sale raro en una imagen, casi siempre hay una causa concreta. Una mano que tembló, un reflejo mal leído, un parámetro mal elegido. Así funciona la realidad, o al menos así estaba convencido de que funcionaba. Mi vida siempre estuvo ordenada por certezas técnicas: apertura, velocidad, ISO, balance de blancos. El resto eran palabras bonitas. La fe, si alguna vez ocupó un lugar real, se quedó encerrada en un cajón de mi infancia. Yo era católico por inercia, por tradición familiar. Aparecía en Navidad, asentía en bautizos y desaparecía el resto del año. Dios me parecía una idea útil para quien necesita consuelo, pero prescindible para alguien que se apoya en lo comprobable. Por eso, cuando el Vaticano me encargó documentar la beatificación de Carlo Acutis en Asís, no sentí nada especial. Para mí era un trabajo importante, sí, pero seguía siendo un trabajo, un evento solemne, un protocolo impecable, emociones ajenas que debía capturar con precisión. No era misticismo, era oficio. Llegué a Asís 2 días antes, como hago siempre cuando un lugar importa. No porque creyera que se respira algo en ciertos sitios, sino por método. La luz cambia a cada hora, el espacio tiene su carácter, y un fotógrafo que no escucha el entorno termina improvisando, y yo detesto improvisar cuando hay reputación en juego. La Basílica de San Francisco impone sin pedir permiso. No hace falta creer para sentir el peso de los siglos en sus muros. La piedra parece guardar memoria, y la luz que entra por los vitrales no es una luz común. Se filtra, se tiñe y se posa sobre el mármol con una suavidad casi irreal. Caminé por los pasillos fríos escuchando el eco de mis pasos. Había un olor persistente a incienso y cera, como si el aire estuviera acostumbrado a rezar incluso cuando nadie habla. Monté trípodes, probé ángulos, medí temperaturas de color, revisé flashes y baterías una y otra vez. Todo tenía que salir perfecto. El Vaticano no perdona fallos, y yo menos. Sin embargo, esa noche dormí mal. Y lo extraño es que no era el nervio habitual de una cobertura grande, o que la cabeza aún se negaba a nombrar. Me desperté antes del amanecer, tomé un café amargo en silencio y repetí el mismo ritual de siempre: revisar el equipo como si cada comprobación pudiera devolverme control. Cuando salí a la calle, Asís estaba cubierta por una niebla espesa. Las farolas parecían pequeñas islas de luz flotando en la nada. El silencio era tan profundo que casi se escuchaba. Caminé hacia la basílica con la acreditación colgando del cuello y el estómago apretado sin motivo aparente. Al llegar, ya había cientos de personas esperando, familias enteras, jóvenes con banderas, ancianos con rosarios apretados como si fueran un salvavidas. Todos compartían una expresión parecida: esperanza. Yo los observaba desde afuera, sintiéndome como un visitante en un país cuyo idioma no domino. No entendía cómo tanta gente podía depositar su fe en un chico que había muerto con apenas 15 años. Sabía lo básico, claro. Carlo había nacido en Londres, creció en Italia, era un adolescente de su tiempo. Usaba internet, amaba la tecnología, jugaba videojuegos como cualquier joven. Pero también iba a misa todos los días, rezaba ante el Santísimo y creó una página web para documentar milagros eucarísticos de todo el mundo. Decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Murió de leucemia a los 15, aceptando el sufrimiento con una serenidad que descoloca. Aún así, en mi cabeza, esos datos no encajaban con el fervor que veía en la plaza. Las puertas se abrieron y el flujo comenzó a avanzar con lentitud, como si la multitud respirara al mismo ritmo. Yo entré por un acceso lateral reservado a la prensa, subí unas escaleras gastadas por siglos de pasos y me coloqué en una galería alta con vista completa al altar. Desde allí, la gente parecía un río humano moviéndose con una disciplina silenciosa. El órgano comenzó a sonar, haciendo vibrar la piedra, y sin saber por qué, también algo dentro de mí. Ajusté la cámara.
Llevé el visor al ojo y empecé a disparar. Rostros, detalles, gestos mínimos que dicen más que cualquier discurso. Niños apretando la mano de sus padres, madres con lágrimas contenidas, ancianos aferrados al rosario como si el tiempo pudiera soltarlos en cualquier momento. Todo estaba bajo control. Cada toma era limpia, precisa, técnicamente correcta. Yo estaba en mi territorio seguro, mirar sin involucrarme. Entonces empezó la procesión. Las vestiduras claras se deslizaron por el pasillo central. El incienso espesó el aire y pareció ralentizar el tiempo. Los estandartes con el rostro sonriente de Carlo se alzaron entre la multitud. Su imagen era sencilla, sudadera, mirada tranquila, una sonrisa sin pose, nada grandilocuente. Y sin embargo, era suficiente para encender devoción en cientos de corazones. Yo respiré hondo, como quien se recuerda a sí mismo que está ahí por trabajo, no por preguntas. Pero en algún lugar muy dentro, una idea incómoda empezó a abrirse paso. Tal vez no estaba a punto de fotografiar solo una ceremonia. Tal vez estaba a punto de fotografiar el comienzo de algo que iba a poner en jaque todo lo que yo llamaba realidad. Desde la galería, el altar se veía con una claridad casi brutal. La nave central seguía llenándose y el murmullo de la gente era un susurro compacto, como una sola respiración sostenida. Yo continué en modo automático, encuadrar, medir, disparar. Mi mundo era el visor. La ceremonia avanzaba con esa solemnidad milimétrica que solo la iglesia sabe sostener durante horas sin que parezca pesada. El órgano volvía a elevarse en oleadas, el incienso dibujaba capas en el aire, y por momentos la luz de los vitrales parecía moverse como un líquido de color sobre el mármol. Yo seguía fotografiando rostros, niños inquietos que intentaban copiar la postura de sus padres, adolescentes con banderas dobladas contra el pecho, ancianos con los dedos hundidos en el rosario como si cada cuenta fuera una promesa. Capturé detalles que normalmente pasan desapercibidos. Una mano que aprieta a otra mano demasiado fuerte. Un labio que tiembla al pronunciar una oración. Un pañuelo arrugado en un bolsillo por si las lágrimas se escapaban. Entonces, la procesión se volvió más lenta, y el ambiente cambió. 4 diáconos avanzaron con una urna de cristal. La cargaban con una delicadeza que no era solo protocolo, era reverencia. La colocaron frente al altar con cuidado extremo, como si incluso el sonido de apoyarla pudiera resultar inapropiado. Dentro estaba Carlo, vestido como peregrino, con una serenidad que no parecía una pose. Yo sabía lo que mi mente racional siempre intenta recordar en estos casos: conservación, técnicas, procedimientos, pero aún con todas esas explicaciones, esa imagen tenía algo que me incomodaba de un modo difícil de traducir. No era temor, era otra cosa, una pregunta que no sabía formular. El cardenal comenzó la homilía. Habló de la vida de Carlo, de su amor por la Eucaristía, de su manera simple y a la vez radical de vivir la fe en pleno mundo moderno. Y entonces dijo una frase que me atravesó sin pedir permiso. Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. No fue un golpe dramático, fue peor. Fue un pensamiento que se instala y ya no te deja en paz. Yo había pasado años defendiendo la idea de que la cámara captura la verdad, pero si era honesto, también había usado la cámara para esconderme, detrás de la técnica, del encuadre perfecto, de la distancia profesional. Y si mi vida, tan ordenada, tan controlada, no era más que una versión segura de mí mismo, una copia pulida. Sacudí la cabeza, como si pudiera desalojar esa idea con un gesto físico. Volví al trabajo, ajusté el zoom con precisión y busqué un primer plano del rostro de Carlo. Todo estaba bien, todo estaba anormal. Y entonces ocurrió. A través del visor apareció un destello tenue, dorado, delicado, que no correspondía a nada que yo conociera. No venía de los vitrales, no venía de las velas, no era un reflejo obvio del cristal.
Era un resplandor suave alrededor de la urna, como un halo vivo que respiraba sin moverse. Mi reacción fue inmediata y totalmente técnica. Bajé la cámara y miré directo hacia el altar. Nada. Todo igual. Volví a mirar por el visor. Ahí estaba otra vez. Sentí un latido fuerte en el pecho. Revisé exposición, revisé ISO, revisé compensación. Cambié ángulo apenas unos centímetros. Disparé en ráfaga, como si la velocidad pudiera atrapar el error antes de que escapara. El resplandor se mantenía, constante, silencioso. Levanté la vista y miré alrededor, buscando la causa más simple: un foco escondido, un reflector, una pantalla, una fuente de luz mal ubicada. Observé a los otros fotógrafos. Seguían trabajando con normalidad, sin sobresaltos, sin miradas extrañas hacia el altar. Volví a mirar sin cámara, nada. Con cámara, ahí. En ese momento sentí por primera vez algo que yo detesto sentir: falta de control. No era una falla que pudiera corregir. No parecía un error que pudiera explicar. Era un fenómeno que solo existía dentro de mi marco, dentro de mi lente, como si mi cámara estuviera viendo algo que mis ojos no podían o no querían reconocer. La ceremonia continuó. Los cantos siguieron. La gente siguió llorando, rezando, sonriendo. Y yo seguí disparando, pero ya no era el mismo. Porque en algún lugar dentro de mí, una certeza se estaba quebrando lentamente, como un vidrio sometido a demasiada presión. La ceremonia se prolongó durante horas. Hubo cantos que subían como olas, oraciones repetidas con una cadencia que parecía sostener el aire, testimonios de personas que hablaban de favores recibidos, de consuelo en medio del dolor, de curaciones que atribuían a la intercesión de Carlo. Yo escuchaba todo desde lo alto, pero ya no con la misma frialdad del inicio. Mis manos seguían trabajando por costumbre, casi por reflejo, encuadrar, enfocar, disparar, pero mi mente estaba atrapada en otra parte. Ese resplandor me perseguía como un pensamiento fijo. Cada vez que miraba por el visor, aparecía, suave, dorado, constante, sin parpadeo, sin explicación inmediata. Y junto con esa insistencia llegó algo más, una sensación física extraña, un calor subiendo por la espalda, un hormigueo leve en la nuca, como si alguien estuviera detrás de mí observando en silencio. Me giré bruscamente, más rápido de lo necesario. No había nadie. Me dije a mí mismo lo que cualquier persona razonable diría: cansancio, falta de sueño, tensión, sugestión, mi cerebro completando formas donde no las hay. Yo no era ese tipo de hombre. No creía en señales ni en mensajes ocultos. Creía en causas y efectos. Cuando por fin terminó la celebración y la urna fue retirada, guardé el equipo con movimientos mecánicos. Bajé de la galería y salí al exterior. La luz del día me golpeó con una normalidad casi ofensiva. La plaza seguía llena. La gente hablaba, sonreía, se abrazaba. Y por unos minutos pensé, quizá exageré. Quizá fue un fenómeno óptico que mi mente vistió de misterio. Esa misma noche, ya en Roma, descargué el material en el ordenador. Más de 2000 archivos. Empecé el proceso habitual: revisar, ordenar, descartar tomas flojas, ajustar lo mínimo. Todo avanzaba con el ritmo conocido, hasta que llegué a las imágenes de la urna. El resplandor estaba allí, pero no era solo eso. En algunas fotos aparecía algo más, una forma tenue, casi translúcida, como una presencia dibujada con luz. No tenía un rostro nítido ni detalles claros, pero transmitía una calma difícil de describir, una sensación de protección que no encajaba con nada normal. Me quedé inmóvil, con la respiración corta. Cerré el portátil de golpe, como si la tapa pudiera cerrar también la posibilidad de lo que estaba viendo. Caminé por el estudio, abrí un vaso de agua y lo bebí de un trago. Me reí solo, una risa sin humor. Luego volví y abrí el ordenador otra vez. Ahí seguía. Revisé metadatos, revisé EXIF, comparé parámetros, tiempos, aperturas.
Abrí tomas tomadas segundos antes y después. En algunas aparecía, en otras no. No seguía un patrón que yo pudiera traducir en lógica técnica. Pensé en reflejos, en polvo, en algo pegado al cristal, en una persona vestida de blanco detrás del altar, en un fallo del sensor, en una corrupción de archivos, en cualquier cosa. Pasé la noche entera persiguiendo una explicación. Durante días repetí pruebas con mi equipo, en diferentes condiciones, buscando reproducir el efecto. Nada. Lo que había pasado en Asís no se repetía. Y eso, para mí, era lo más perturbador. No podía replicarlo, no podía convertirlo en un fenómeno predecible. Entregué al Vaticano las fotos oficiales, las impecables, las esperadas, pero esas imágenes raras las guardé aparte, en una carpeta protegida con contraseña. No se las mostré a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que yo, el fotógrafo racional, había captado algo inexplicable durante la beatificación de Carlo Acutis? Una historia así podía destruir una carrera construida durante 20 años con seriedad. No era solo el qué dirán, era el miedo de convertirme en un chiste profesional. Pero por más que intenté guardarlo, no me dejaba en paz. Mi esposa, Elena, lo notó enseguida. Empecé a dormir mal, pasaba horas encerrado en el estudio. Estaba ausente incluso cuando estaba sentado frente a ella. Una noche, durante la cena, me miró sin reproche y me preguntó qué me pasaba. Intenté esquivarlo. No pude. Le mostré las fotos. Elena es restauradora de arte. Está entrenada para encontrar trucos, para detectar manipulación, para reconocer errores mínimos en una superficie. Si alguien podía decirme, esto es un reflejo con argumentos sólidos, era ella. Amplió detalles, comparó tomas, miró en silencio más tiempo del que yo soportaba. Cuando terminó, levantó la vista y dijo, con una calma que me desarmó, «Esto no es un error técnico». «¿Entonces qué es?», pregunté casi con rabia. «No lo sé, pero no es un reflejo ni un defecto». Esa frase me dejó sin suelo. Las semanas siguientes intenté volver a la rutina, pero ya no era el mismo. Y sin darme cuenta, empecé a leer sobre Carlo Acutis, no por obligación, sino por necesidad. Descubrí a un chico alegre, humano, sencillo, un joven de su tiempo, conectado, que amaba la tecnología, pero que también vivía una fe concreta y cercana. Él no hablaba de Dios como una teoría, lo vivía como una relación real, y eso me confrontaba sin atacarme. Una noche, agotado, hice algo que no hacía desde niño. Me arrodillé junto a la cama. No recé fórmulas, no repetí palabras aprendidas, solo hablé. Pedí entender, pedí claridad, pedí que si todo esto era mi imaginación, se apagara de una vez. No esperaba ninguna respuesta, pero esa noche dormí profundamente, y al despertar supe algo con una certeza incómoda. Ya no podía mirar el mundo igual. Después de aquella noche no hubo fuegos artificiales, ninguna voz que llenara la habitación, ninguna certeza instantánea. Lo que apareció fue algo más discreto, y por eso mismo más difícil de ignorar, una grieta en mis seguridades. Empecé a mirar las fotos cada noche, al principio con obsesión técnica, como quien busca el fallo escondido, luego con una atención distinta, casi como si estuviera intentando escuchar con los ojos. La carpeta con contraseña se volvió mi pequeño santuario privado, aunque me avergonzara admitirlo. Yo, Marco Rinaldi, el hombre que defendía la lógica como un escudo, revisando imágenes como si pudieran responder preguntas que nunca me permití formular. Elena no me empujó, no trató de convertirme, ni de ponerle un nombre fácil a lo que yo estaba viviendo. Simplemente se quedaba conmigo en el silencio, como quien acompaña a alguien que está cruzando un puente sin darse cuenta. Con el paso de los días, empecé a hablar de Carlo en voz baja, casi como si estuviera en la habitación. No era una oración formal, era conversación, preguntas torpes, dudas, un pedido de sentido. Y aunque no recibía palabras, algo se instalaba, una calma extraña, una sensación de no estar del todo solo en esa búsqueda. Pero yo necesitaba una verificación, una mirada que no fuera la mía,
Alguien capaz de unir fe y rigor sin ridiculizar ninguna de las dos cosas. Así llegué a un sacerdote jesuita, un hombre que no me ofreció respuestas rápidas ni me trató como a un loco. Observó las imágenes con paciencia, como quien sabe que algunas cosas no se atacan con prisa. Me pidió que le mostrara la secuencia completa, que comparáramos archivos, que revisáramos contexto. Al terminar, respiró hondo y dijo una frase que me dejó suspendido. No puedo explicarlo con física ni con óptica, pero tampoco puedo negarlo. No era una confirmación milagrosa, era algo más serio, una admisión honesta del límite. Y eso, para mí, fue un punto de no retorno. Las fotografías terminaron llegando al Vaticano, no como un espectáculo, sino como un material que debía ser tratado con prudencia. Equipos técnicos revisaron datos, píxeles, metadatos, posibilidades de manipulación, defectos del sensor, reflejos plausibles. Se descartó fraude, se descartó trucaje. Lo que mi cámara captó no encajaba en el catálogo habitual de explicaciones, y, contra todo pronóstico, en vez de sentir terror, sentí alivio, como si el mundo se hubiera vuelto más amplio, menos encerrado en mis fórmulas. En paralelo, mi relación con la historia de Carlo cambió. Dejé de leer por curiosidad y empecé a leer por necesidad. Carlo había nacido en Londres, crecido en Italia, y siendo un chico de su tiempo, amante de la informática y de Internet, había usado la tecnología para difundir y documentar milagros eucarísticos. Repetía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Murió con 15 años de leucemia, y aún así, su vida tenía una coherencia que yo no encontraba en la mía. Me conmovía, sobre todo, que su figura no pareciera gritar, «mírenme», sino señalar hacia algo más grande. Como si su mensaje no fuera yo, sino él. Con el tiempo, su causa siguió avanzando con la prudencia habitual de la Iglesia. Yo lo viví con una mezcla extraña de distancia y pertenencia. En 2024, se reconoció oficialmente un milagro atribuido a su intercesión, lo que despejó el camino para su canonización. Cuando escuché esa noticia, me quedé callado largo rato, recordando el primer destello en mi visor, recordando mi resistencia, recordando mi necesidad de control. Y entonces llegó el día que jamás habría imaginado contar sin que me temblara la voz. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado en el Vaticano. Volví a estar detrás de la cámara, pero ya no como un espectador distante. Fotografié rostros llenos de alegría, jóvenes levantando banderas, familias con los ojos brillantes, peregrinos que no celebraban solo a un santo, sino la idea, casi impensable para mí antes, de que la santidad también puede llevar sudadera, zapatillas y vivir en el mismo siglo que nosotros. No busqué fenómenos extraños, no los necesitaba. La transformación real había ocurrido en mí. Entendí que la fe no compite con la razón, la completa. Que hay verdades que no se miden con instrumentos, pero se reconocen cuando te alcanzan. Que a veces Dios, si ahora puedo decirlo sin esconderme, habla en el idioma que uno entiende. En mi caso, fue la luz. Hoy sigo siendo fotógrafo. Sigo amando la técnica, la precisión, el rigor, pero ya no persigo solo la imagen perfecta, persigo sentido, instantes en los que lo invisible roza lo visible y deja una marca que no se borra con edición. Y cada vez que levanto la cámara, vuelve a mí aquella frase que me hirió suavemente y me curó con el tiempo. Todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Yo estaba viviendo como una copia cómoda de mí mismo, y sin buscarlo, aquel encuentro me devolvió lo original. Ahora sé que la realidad es más grande de lo que mi lente podía encuadrar, y que aprender a mirar con el corazón no es abandonar la razón, sino terminar de despertarla.